Gracias por continuar con nosotros junto a Cristian Castillo, hoy totalmente en vivo, domingo Pascua de Resurrección, 12 de abril. Continuamos con las entrevistas y le vamos a dar la bienvenida al ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Álvaro González Riche, quien por la vía telefónica ha aceptado esta entrevista. Ministro, buenas noches, ¿me escucha? Sí, muchas gracias, Mariano. Buenas noches. Gracias, ministro. Bueno, hoy en la noche tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente de la República, una cadena nacional. Se han emitido nuevas disposiciones y bueno, para muchos lo que estaba una discusión que se dio realmente desde ayer, hoy muy intensa, era si se iban a relajar algunas de las medidas, en particular aquellas medidas que afectaran el sector comercial y productivo del país. Cuéntenos las discusiones, qué son las consideraciones, porque al final, pues bueno, se mantuvieron las restricciones y en términos generales, usted como miembro del Gabinete Económico, ¿qué situaciones se están analizando y viendo a un futuro cercano? Sí, bueno, muchas gracias. Básicamente se discutió ahorita en la tarde qué se debería hacer. Se dio a conocer pues que habían otro número de personas infectadas, se había hablado de otras personas fallecidas. Y a raíz de eso y a raíz también ahí sí que de la petición de muchas empresas y de muchas personas, también la idea es mantener nuevamente la estrategia de contención que se ha tomado. Se restringieron unas horas del transporte de carga de todo tipo, cabalmente para liberar las horas de tráfico y que las personas pudieran regresar de una manera más rápida a su casa. Y básicamente regresamos a como estábamos antes. Los permisos, por ejemplo, de las empresas que tienen permisos por parte del Ministerio de Economía, los permisos también siguen vigentes. Y diría yo que lo que fue realmente importante, y diría que es lo más importante inclusive en la conferencia, fue cabalmente el uso obligatorio de la mascarilla. Ya la mascarilla, hemos visto nosotros que en mercados, en las calles, uno va, inclusive motoristas, todo el mundo va sin mascarilla, y ya está plenamente comprobado cabalmente que el uso de una mascarilla es indispensable. Lo hemos visto nosotros en países como Taiwán, como Corea, que es parte de lo que ha lograr frenar el contagio del coronavirus. Entonces se dio el aviso que a partir del día de mañana todo el mundo, sin excepción, tiene que tener una mascarilla para salir a la calle. Los comercios que estén abiertos no pueden permitir tampoco que nadie esté dentro del comercio sin el uso de una mascarilla, con el objeto cabalmente de evitar esos contagios. Se habló en algún momento si valía la pena abrir alguna parte del transporte público, se decidió que no, sino que básicamente ahorita esta semana nos íbamos a concentrar en que todo el mundo usara su mascarilla. Si eso funciona, pues lógicamente la idea sería eventualmente tratar de ir recuperando un poco la economía, pero sí tenemos que tener claramente la disposición y la obligación de que todos, sin excepción, deben usar su mascarilla. Ministro. Aparte de eso, también se mencionó que las personas mayores de 60 años, pues también no salieran, las personas embarazadas o alguna enfermedad crónica, que también evitaran estar saliendo, con el objeto que también, al ser ellos los más vulnerables del contagio, pues evitemos nosotros pues también que estas personas sean afectadas. Señor ministro, buenas noches. Se esperaba por parte de la población que hoy se informara sobre la distribución masiva de mascarillas por parte del gobierno, teniendo en cuenta que se impone una disposición obligatoria, pero el abastecimiento, sobre todo de aquellas mascarillas que cumplan ciertos parámetros de protección, pues en el mercado no se consiguen. ¿Qué pasó con los 4 millones de mascarillas que el gobierno había ofrecido y que se esperaba que hoy dieran las instrucciones de cómo poder acceder a ellas? Sí, bueno, no quisiera yo entrar tanto al tema médico, así que si me permiten solo voy a tratar de ser muy general, pero lo que hemos tenido claro, yo platiqué con un infectólogo el día de hoy, es que hay dos tipos de mascarillas. Las mascarillas que son estrictamente reservadas, para así decirlo, para el personal que está en contacto con personas que tienen algún nivel de exposición al coronavirus, personas que pueden ser contagiadas. Ustedes han visto, son mascarillas que le sellan a uno totalmente, son mascarillas más seguras, porque este tipo de mascarillas no permiten que si uno habla o está cerca de una persona, que la saliva de la otra persona lo pueda contagiar. Para efectos de lo que han estado haciendo en otros países, está el otro tapaboca. Este tapaboca puede ser inclusive hecho de una tela
de una camiseta, por así decirlo, porque recordemos que aquí lo que se está buscando es cabalmente que la saliva de la persona no llegue a la otra persona. Entonces, si una persona tiene una mascarilla, pensemos estas que las que ustedes están viendo que están vendiendo en la calle en 3, 4 quetzales, y la otra persona usa una de estas mascarillas y se mantiene el distanciamiento social, ya la posibilidad de contagio ya es mínima, porque la saliva no va a salir de la mascarilla y no va a entrar en la otra mascarilla. Entonces pensemos que aquí la mascarilla que se tiene que usar ahora, la que se está pidiendo, no es una mascarilla quirúrgica, sino lo que está pidiendo es un cubreboca, como los que ya están vendiendo de alguna forma en muchos lugares, en muchos puntos, y de eso sí hay un abastecimiento, inclusive en el mercado privado. Ahora se están haciendo cabalmente, se van a mandar a hacer alrededor de 3 o 4 millones de este tipo de mascarillas, que sean lavables, que sean a muy buen costo, y la idea de este proyecto es que se van a hacer aquí en Guatemala, cabalmente en un proyecto que va a manejar el Ministerio de Economía para apoyo también de comunidades que se dedican a la confección de este tipo de productos, para que ellos hagan la mascarilla, para que tengan trabajo y para que el valor de esta mascarilla, pues para el gobierno sea lo más accesible posible, para que la pueda regalar o vender a un valor simbólico muy bajo. Señor ministro, regresando a un tema que no es de la cadena nacional de hoy, sino a la intervención pública que hizo el presidente de la República ayer, y se refirió al relato de los 10 programas de apoyo que desde el gobierno se le va a dar a las personas, a las familias y a las empresas. El Ministerio de Finanzas que usted preside juega un papel fundamental en todos estos, porque es poner a disposición y ejecutar y dar los recursos para que los distintos programas funcionen. ¿Nos podría comentar brevemente cómo está cada uno de ellos? Y le pediría si puede iniciar con el de los 1,000 quetzales, que sabemos que se está haciendo un esfuerzo monumental para que esos 1,000 quetzales lleguen a las familias en un plazo que no supere el fin de mes. ¿Cómo está esa situación actualmente? Ok, tal vez solo voy a comenzar en orden de lo que ya se está dando, siendo muy breve, porque yo sé que el tiempo es muy limitado. Pero uno, tendemos la caja, saldremos adelante, que son 200,000 cajas que llegarán a 200,000 hogares. Tenemos el apoyo al comercio popular, que son 200 millones de quetzales, que básicamente estaríamos llegando nosotros a 200,000 familias con un aporte extraordinario de 1,000 quetzales. Estamos cumpliendo también con la alimentación escolar, que durante estos 3 meses llegaremos a 2.4 millones de niños con alrededor de 600 millones de quetzales. Tenemos una dotación alimentaria del MAGA y el MIDES de 700 millones de quetzales, que llegaremos también a 1.2 millones de hogares. Estamos ya, esto es de los nuevos, de los 11,000 millones de quetzales recién aprobados, el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, ahí son 2.730 millones de quetzales, que estaríamos nosotros dando alrededor de 60,000 préstamos, con los cuales nosotros pues esperaríamos llegar y fortalecer alrededor de 240,000 hogares, pensando que están trabajando, que llegaríamos nosotros a 4 personas por cada MIPYME que financiemos. Se está dando 50 millones al adulto mayor, con lo que estaríamos nosotros también incorporando 8,400 adultos mayores a estos programas. El Fondo de Protección de Empleo, que cabalmente son 2,000 millones de quetzales para las empresas que no pueden trabajar por instrucciones del presidente y las limitaciones que tienen ahora, y estaríamos llegando nosotros, pues como digo, a 300,000 hogares con 75 quetzales diarios. Hay un subsidio de 630 millones de quetzales también en la electricidad, con lo que estaríamos llegando a 2.8 millones de hogares, que es el 85% de los hogares registrados en el INE, que estaríamos llegando hasta la tarifa de 300 kilowatts hora. Está un bono de riesgo para el personal de salud, para hospitales temporales, que es de 26 millones de quetzales, y me muevo rápidamente al bono familia, que son 6,000 millones de quetzales, con lo que pretenderíamos llegar a 2 millones de hogares con 1,000 quetzales al mes. Estamos, como usted bien dice, trabajando con todas las partes involucradas. Aquí la idea es que la llave de entrada pudiera ser el recibo de la luz, para que este recibo a través del consumo nos indique en este caso cuáles son las personas y las familias más vulnerables. Vincularíamos nosotros el contador con la persona que vive en la casa, para que a través nosotros de ese número de teléfono, esta persona pueda ser notificada de en dónde y cómo va a poder retirar los 1,000 quetzales que le van a ser asignados. Aquí la idea es que pueda utilizar su número de DPI para consumir en los establecimientos que se designen, porque la idea es que consuman alimentos. Bien, el otro paso es
un paso más adelante que implicaría poder ir a hacer retiros sin tarjeta en los cajeros automáticos y lógicamente el paso también que estamos viendo con el sector bancario es que se puedan acercar a una agencia de banco ya con su DPI, donde van a tener ellos asignado a su nombre los 1,000 quetzales y los pueden retirar. Estamos cabalmente en temas de programación, en temas de platicar con la Asociación de Bancos de Guatemala, en temas de convenios y demás, y la idea de este programa es que lo podamos implementar nosotros la primera semana de mayo. Ministro, ¿podría contarnos, fuera de toda la inversión pública que se está haciendo para atender la crisis, cómo va avanzando la economía tradicional y las finanzas públicas normales, las del año, las que en alguna medida están subyaciendo a toda esta dinámica extraordinaria por la COVID-19? Bueno, lógicamente la economía ha sido lastimada. Recordemos que lo que se había proyectado a principios de años era un crecimiento de 3.6% en la economía y ahora estamos nosotros pensando entre un 0.5% o inclusive que no pudiéramos tener un crecimiento o tengamos un decrecimiento económico. Esto ya se está viendo reflejado en la recaudación. Ahorita nosotros en SAT se están hablando de alrededor de 4,000 o 5,000 millones de quetzales menos en la recaudación. Estamos también, cabalmente como ustedes vieron, en el proceso del nombramiento del nuevo superintendente, que eso probablemente irá a ser el martes. Y lógicamente hemos hecho nosotros algunos diferimientos de impuestos, como ya lo vieron para el 15 de este mes, lo que se pagaba a finales del mes pasado. Hay estrategias que se están tomando que lógicamente están afectando la caja del Estado. Tenemos que ser muy cuidadosos para cumplir lógicamente con toda la parte de sueldos. Estamos corriendo también con todos los préstamos que ya se aprobaron en el Congreso, firmando los convenios, teniendo todo listo para poder tener ese dinero en caja y poderlo utilizar para lo cual fue aprobado. Estamos ahora también, lógicamente, la ampliación presupuestaria pues requiere otra emisión de bonos, que ya estamos esperando que nos manden a Presidencia el decreto para que se pueda publicar. Tenemos los 11,000 millones de quetzales, que también esos ya fueron publicados. Estamos ahora cabalmente en el reglamento de estos 11,000 millones de quetzales, que lo tenemos que tener terminado esta semana. Y la idea cabalmente es que este dinero y estos apoyos que estamos hablando, que son más de 13,000 millones de quetzales, lleguen a la economía del guatemalteco. No es un tema de cuánto, es un tema de cuándo. Hay que hacerlo ya, que le llegue lo antes posible, de la manera más ordenada, y que estos apoyos no pretendemos que sustituyan un sueldo, sino que apoyen a los ingresos que pueda tener cada uno de los hogares para que las personas puedan recibir en muchos de los casos no un beneficio, sino dos beneficios, porque puede ser que sea beneficiado con una tarifa preferencial en la luz y reciba una caja, o reciba los 1,000 quetzales, pero también reciba dotación de alimentos. Entonces aquí la idea es que estamos llegando con alrededor de 35 millones de beneficios a la población que estamos nosotros determinando como más vulnerable, lo que claramente dice que pueden haber 2 o más beneficios por familia para poder apoyarlos dentro del tiempo que la economía esperamos se recupere. Aquí, repito, es muy importante el tema de la mascarilla, el tema de empezar a abrir la economía, empezar a abrir el transporte, pero para eso tenemos que tener nosotros la conciencia de que todo el mundo tiene que cuidarse. Esto, el coronavirus, no se va a ir en 2 semanas, en un mes. Esto es una nueva forma de vida y no podemos tener nosotros la economía cerrada para siempre. Esto lo estamos planeando para 3 meses. Vamos a ser muy estrictos en que las normas se cumplan, porque nuevamente tendremos que vivir con esto y, lógicamente, tratar de que la economía camine y que las empresas produzcan, porque nuevamente son cantidades muy grandes que una economía como la nuestra no podemos estar nosotros 6, 7, 8 meses con estos apoyos, porque lógicamente sería inviable poderlo hacer. Yo, en su calidad de presidente del directorio de la SAT, tengo que hacerle una pregunta. Efectivamente, usted ya comentó de que han diferido los cierres considerados para de finales de marzo para el 15 de abril. Sin embargo, las condiciones económicas de los contribuyentes han continuado deteriorándose. ¿Tienen ustedes previsto tomar una decisión previa al 15 de abril para volver a diferir el pago de los cierres de finales de marzo? Hasta el momento se quedaron el 15 de abril. Lastimosamente necesitamos el flujo. O sea, ya no es un tema opcional de seguir difiriendo. Recordemos que nosotros diferir 3 meses el IVA, el ISR y el ISO representan 10,000 millones de quetzales.
Entonces, por tema de flujo, la última decisión en el directorio es que no es viable hacer esa prórroga, así que la fecha de pago sigue para el 15, que fue lo que originalmente se difirió el pago que correspondía a fin de mes. No obstante, lo difícil de las empresas, de los contribuyentes, muchos se han quedado sin trabajo, muchos apenas lograron cubrir el pago de los servicios básicos y hay mucha gente que dentro de los programas que usted ha mencionado, dirigidos y focalizados a personas de más alta vulnerabilidad, no van a recibir esos beneficios de los bonos que usted mencionó. No importa eso. Bueno, yo sí espero que lo reciban. Recordemos que aquí estamos llegando nosotros cabalmente a todas estas familias vulnerables a través Ministro, de le vuelvo a aclarar. Todos esos programas, los 13,000 millones y los bonos, familia, etcétera, van a grupos muy específicos de gente muy vulnerable. Eso está bien. Pero hay un grueso de los contribuyentes guatemaltecos que en este momento difícilmente pudieron pagar sus servicios básicos, difícilmente pudieron pagar las planillas. Algunos están realmente contando con la posibilidad de poder volver a recibir el beneficio de diferir el pago para poder pasar este bache, como lo ha dicho el presidente de la República. Bueno, como le digo, aunque yo soy el presidente del directorio de la SAT, es una decisión del nuevo superintendente. Esa decisión ya la vimos, necesitamos el flujo. Las empresas que al final del día tengan problemas, pues claramente estamos llegando nosotros con el Fondo de Crédito de Capital de Trabajo, son casi 3,000 millones de quetzales. Eso les va a llegar para que estas empresas tengan el flujo para poder hacer frente a estas operaciones, pero aquí lastimosamente no podemos destapar un hoyo ahí sí que abrir un hoyo para tapar otro. El flujo de SAT, recordemos que esos ingresos es con lo que sea el aporte del USAC, el aporte de las municipalidades, son muchos de los impuestos que se han provisionado ya desde enero y febrero, o sea, no es un impuesto que viene de la nada, viene de las ventas del trimestre que ya pasó. Entonces, nuevamente, el análisis en directorio es un tema de la SAT, yo soy parte del directorio, pero es un tema y una decisión que tendrá que tomar el nuevo superintendente, que como digo, pues será también juramentado el día martes. Gracias. Señor ministro, usted ha sido muy enfático en referir quiénes son los beneficiarios en estado de vulnerabilidad de los programas anunciados el día de ayer por el presidente. No obstante, hay un segmento de la sociedad guatemalteca que no tiene conexión a la luz o a la energía eléctrica, que no está dentro del sistema bancario y que por consiguiente puede no estar capacitada para poder hacer uso de cajeros automáticos y otro tipo de dispositivos que son más urbanos y citadinos. ¿Cómo el gobierno está pensando llegar a la población más rural y en la que tiene condiciones de vulnerabilidad que no le permite acceder a estos primeros planteamientos que ha hecho ya el gobierno central? Bueno, esta población más vulnerable, recordemos, los hijos están recibiendo alimentación escolar, ya el MIDES y el MAG están distribuyendo también, no es con base a un contador, más de 700 millones de quetzales. Y lógicamente aquí la idea es ir determinando qué grupos son los que no alcanzan, por así decirlo, estos beneficios para ver cómo se les apoya. Aquí con todos estos programas, les repito, estamos llegando a la gran mayoría de la población y será pues de ir viendo ahorita en el camino a quién no estamos llegando para que lógicamente podamos buscarles algún apoyo. Estos son los 10 programas en donde nosotros encontramos que de una forma ordenada podemos nosotros llegar a la gran mayoría de la población, pero sí estamos conscientes claramente de que habrá gente que no le podamos llegar, que tendremos que ver nosotros pues el mecanismo para poderlos apoyar. Ministro, el decreto 12/2020 también les otorga a ustedes algunas ampliaciones presupuestarias precisamente para financiar algunos de los programas regulares del Estado. ¿Cómo va eso? Porque el 12 ya se publicó hace varios días, hay unos desembolsos aprobados ahí. ¿Cómo va la ejecución de lo considerado en el decreto 12/2020? Bueno, ahorita recordemos que la ampliación presupuestaria, que si no estoy mal es el 20-2020, que es cabalmente con el que estamos nosotros. Ministro, me refiero a la ampliación de 3.667 millones que está en el decreto 12. El del 20, del decreto 20 de los... Sí. Eso es otro, eso es aparte. Sí. Bueno, ahí en esa ampliación se ve el préstamo del Banco Mundial de $200 millones y teníamos también el préstamo apoyo presupuestario de $250 millones al que se le pusieron destino. Nosotros el día viernes firmé yo ya el convenio para el de $250 millones,
y considero, o sea, todavía no tenemos ese dinero, va en orden, va a tiempo, pero todavía no lo tenemos en caja. Ese dinero ya tiene destino específico porque lo pusieron en el Congreso, y los $200 millones del CAD-DDO también estamos en proceso de que nos lo desembolsen, que lo tendremos nosotros tal vez en los próximos 6 o 7 días. Señor ministro, ¿qué queda pendiente de cara a la ampliación del techo presupuestal que había solicitado el gobierno central por ser aprobado en el Congreso de la República y para que inicie sus trámites de ley? Bueno, la ampliación ahorita no nos la ha mandado el Congreso, el presidente, esperamos nos lo mande ya, el presidente lo tiene que sancionar y publicar para que de alguna forma podamos nosotros ya materializar todo lo que va en esa ampliación. Lo único que hemos recibido ya y publicado son los 11,000 millones de quetzales y esperamos nosotros que a la brevedad el Congreso pues termine el proceso interno en la Comisión de Redacción y Estilo y demás, nos lo traslade lo antes posible para que el presidente lo sancione, lo publique y podamos empezar, como decía anteriormente, a materializar ese presupuesto en donde hay recursos que claramente van destinados también al tema actual del coronavirus. Ministro, se nos está agotando el tiempo de esta entrevista. ¿Hay algún otro elemento que sea importante que se le traslade a la audiencia, a la población en relación a la cartera de finanzas públicas que, como lo decía al inicio de la misma, en este momento tiene un papel pivotal en la ejecución de los apoyos a las personas afectadas directa o indirectamente por la COVID-19? Bueno, sí, estamos nosotros en finanzas ahorita, cabalmente no somos los ejecutores, pero por ejemplo en el programa Bono Familia estamos trabajando y articulando con el MIDES, que es a través del ministerio que se van a entregar esos aportes. En el Fondo de Protección y Empleo, pues estamos nosotros también coordinando con el MINECO y el MANTRAB en el tema del Fondo Capital de Trabajo, con el CHA en el MINECO y el Ministerio de Finanzas. Entonces, al final el Ministerio de Finanzas no es quien ejecuta, pero sí jugamos, como usted bien dice, un papel en el sentido de tratar de gestionar, porque hay muchas partes reglamentarias, por ejemplo, de manuales, relaciones con la superintendencia de bancos que son súper importantes. Tenemos que hacer la estrategia que se tiene que hacer de comunicación para que estos programas también sean exitosos. Hay que hacer las plataformas, las redes, la web, hay que hacer los contratos con los call centers, por ejemplo, los convenios con la banca, con Bisanet. Entonces, todos esos programas y todos esos detalles ya los tenemos nosotros enumerados. Cabalmente eso se trató en el gabinete el día de hoy y nosotros a partir de mañana ya tenemos los grupos conformados para empezar cabalmente a agilizar todo lo que se tiene que hacer y cumplir en los tiempos que el presidente Alejandro Yamatei ofreció a la población para que estos apoyos lleguen lo antes posible, porque como decía desde el principio, aquí lo más importante es el cuándo, y ese cuándo tiene que ser ya. Vemos nosotros países como Italia, que ha invertido el 2% de su PIB y está teniendo pues 600 fallecidos diarios, y nosotros con estos 11,000 millones estaríamos invirtiendo el 1.89% del PIB. Y nuestro índice de contagio y fallecimientos es bajísimo. Eso lo que claramente nos indica es que hemos sido exitosos en la contención. Tenemos ahora los hospitales, hoy se empezó a planificar el nuevo hospital que se va a hacer entre Santa Lucía, Cochumalguapa, ya está el de Shela, ya está el de Parque La Industria, ya está el de Petén. Entonces nuevamente aquí el secreto y lo que nosotros consideramos que va a ser el éxito de todo lo que se está haciendo es una buena comunicación, una buena presencia, una buena prevención y que las personas cumplan con las reglas de sanidad en el sentido de tener la mascarilla puesta, de lavarse las manos, del distanciamiento social, porque ya está totalmente claro que esa es la forma en que otros países ya están recuperando su economía. Esto, repito, no se va a acabar mañana, no se va a acabar en 2 meses, pero tendremos que acostumbrarnos a vivir con eso y la economía y el país tiene que seguir adelante. Bueno, ministro, agradecemos mucho que haya tomado la llamada esta noche de domingo. Le deseamos éxito en la gestión al frente de la cartera de Finanzas Públicas. Bueno, Cristian, han sido 2 entrevistas interesantes. Y totalmente oportunas, puesto que aunque el tema sanitario sigue siendo el central en el debate público, la economía empieza a resentirse y bueno, caminamos rápidamente al segundo semestre que seguramente será el que nos deje ver el impacto más real de la crisis de la COVID-19 en el mundo, Mariano. Sí, definitivamente. Hoy el Banco Mundial al mediodía publicó las nuevas estimaciones de crecimiento económico mundial, regional, incluyendo a Guatemala y la región centroamericana. Las perspectivas no son nada buenas, ya lo anticipó el ministro de Finanzas. Una aclaración. Ustedes nos ven a Cristian y a mí sin ninguna mascarilla, pero quiero confirmarles que nuestros camarógrafos, el personal, la producción, todos los miembros del equipo de Canal Antigua están resguardando las instrucciones
disposiciones presidenciales. Nosotros al terminar la entrevista nos lavaremos las manos, nos colocaremos la mascarilla para ser estrictos en el cumplimiento. Creo que es parte del aporte que tenemos que hacer. Cristian, terminamos. Totalmente comprometidos. Desearle a todo el pueblo creyente de Guatemala pues una feliz Pascua de Resurrección. Y eso es tal vez el llamado para todos aquellos que tenemos fe en este país, que es el gran legado de esta crisis, la resurrección de nuestra fe. Bueno, gracias. Les deseamos una buena noche y un buen descanso. Seguimos viéndonos el resto de la semana.